Buenas noches. Diálogos Insólitos trae hoy como invitado a un puertorraleño, Luis Pérez Ramos, de 37 años, soltero, que inició sus estudios primarios en el Colegio del Santo Ángel y posteriormente en el de María Auxiliadora, donde finalizó el bachiller superior. Después, Luis inició los estudios de física y periodismo, decidiendo dejarlo a la mitad de carrera. Luis Pérez fue uno de los fundadores a nivel nacional del movimiento de objeción de conciencia, estando una época en Madrid que después comentaremos. A su regreso a Puerto Real, Luis se integró en el grupo ecologista Pino Gordo y después formó la candidatura de Ciudadanos Más Ecologistas, presentándose en las elecciones municipales de 1991, obteniendo una plaza como concejal del ayuntamiento de nuestra ciudad. Buenas noches, Luis. Hola, buenas noches. Mm, Usted forma en Madrid la objeción de conciencia, el movimiento de objeción de conciencia, que está ahora muy en boga debido a la protesta que han hecho estos jóvenes de las COE. ¿Cómo fue aquello, Luis? Bueno, aquello fue que cuando tenía 18, 19, 20 años, yo sabía que el ejército no iba conmigo, que tenía unas ideas, no sé de dónde habrían salido, pero eran contrarias. Y en aquel entonces no había posibilidad, no conocía a nadie, era el primer objetor que había en Andalucía, después habría otro en Málaga, y supe por la prensa que en Gerona, en un castillo militar, había 7 objetores presos que se habían negado colectivamente a ir al servicio militar, y entonces me fui a buscarlos. Reuniendo entonces todos los que estábamos en el Estado español, que éramos unos 19, pues fundamos en Madrid el Movimiento de Objetores de Conciencia. Al ser pocos, pues vimos la necesidad de tener que convencer a toda la sociedad, al gobierno, porque acabamos de salir de una dictadura militar que había gobernado España durante 40 años, por lo tanto el ejército era uno de los pilares básicos de la sociedad, y planteamos como alternativa al ejército que habría otras maneras de defender a la patria, utilizando el mismo término de militar, y la estrategia que hicimos pues, es no atender a la obligación legal de ir al ejército, y buscábamos barrios marginados, en este caso donde yo me fui en Madrid, y allí pues hacíamos un tipo de labor humanitaria con ancianos que vivían solos, clases de alfabetización en barrios marginales donde hay chabolismos y demás. Y decíamos, esta es también una forma de atender a la patria. Pero, sin embargo, aquella estrategia del servicio civil era como alternativa al militar, pues la defendíamos en aquellos momentos porque el movimiento era muy pequeño. Tan solo cuando se fundó, ya te digo que no había más de 20 personas. Me tocó, no sé si por suerte o por desgracia, pues presentar en el Parlamento la propuesta de que en la Constitución se recogiera el derecho a la objeción de conciencia. Tuvimos contacto con los diputados que entonces estaban elaborando la Constitución para que fuese reconocido, pero desde entonces para acá, desde esto, te estoy hablando del año 75, 76, 77, pues ha habido distintas leyes que ninguna de ellas ha atendido a las demandas de los objetores. Pero el movimiento de objetores de conciencia ha ido evolucionando y hoy no defiende el servicio civil. Se defendió entonces como estrategia, pero en ningún momento ninguna de las leyes, ni las que dio Suárez con la UCD, ni Felipe González con el PSOE, atiende realmente a las reivindicaciones de los objetores. Y ahora, ¿Tuvo usted muchos problemas en aquella época a raíz de esto? Porque creo que usted fue declarado prófugo, ¿no? sí, claro, evidentemente estaba prófugo. Por unos minutos la Guardia Civil no me cogió en mi casa porque hacía 5 minutos que acababa de salir para Madrid, y posteriormente cuando allí estaba y me reuní con aquellos primeros 5 objetores que acababan de salir de la prisión por una amnistía que hubo cuando Franco murió,
pues entonces comunicábamos, no estábamos escondidos, comunicábamos nuestras direcciones. O sea, escribimos a los capitanes generales, es decir, no estoy en el cuartel, no voy a ir de la fecha que me tengo que incorporar, pero estoy en tal sitio del Madrid. Detuvieron a casi todos, menos a los tres que entonces, los nuevos que estábamos en Madrid. O sea, se puede decir que más suerte que nadie, todos mis compañeros estuvieron en prisión. Estaba pendiente de juicio, me pedían de 2 a 8 años y la segunda amnistía, una ampliación que hubo de la amnistía, me libró totalmente. Sí que tuve problemas, pero yo lo tenía asumido. Es decir, de la misma manera que ahora los insumisos están presentándose voluntariamente como manera de forzar al gobierno a cambiar la ley y asumen la cárcel, yo lo tenía asumido. El problema no lo tenía yo, el problema sobre todo era mi familia, que evidentemente te puedes imaginar que no era una cosa agradable. Y después pues tenía alguna serie de limitaciones laborales que me quedaban, incluso habiendo habido la amnistía. Pero en fin, ya aquello pasó y yo te puedo decir que eso, que de mis compañeros quizás fui de los pocos que no pisó la prisión, tal vez porque los tres que estábamos en Madrid era mucho más, tendría una repercusión mayor socialmente. Nosotros hacíamos aquello abiertamente, es decir, hacíamos un servicio civil como desobediencia y como como alternativa al militar, pero por aquello no era una cosa legal, evidentemente. Hoy es legal, pero nosotros hoy pedimos bastante más. ¿Considera usted alarmante las últimas cifras que se están barajando de 100.000 insumisos? No, yo no lo considero alarmante, yo lo considero maravilloso. Es decir, el problema de la objeción de conciencia es que nunca se ha reconocido como un derecho fundamental y esa es una de las causas por las que siempre hemos estado de acuerdo con las distintas leyes que han ido aprobando los distintos gobiernos. En aquel entonces, el año 76, el gobierno alemán, que había reconocido la objeción de conciencia, experimentó cómo el número de objetores subía. Y entonces, pues, se inventaron un tribunal que cuestionaba previamente y que autorizaba o no al que se declaraba como tal y no dependía ya de la voluntad del individuo, sino que había una especie de jurado por encima que lo aceptaba o no lo aceptaba. Esto era una medida ni más ni menos que para frenar. No es un derecho que se reconoce a todo el mundo, sino parece ser que es una excepción que se le consiente a algunos siempre y cuando estimara el gobierno que entonces que no se pusiera en peligro lo que el ejército y por lo tanto no era un derecho universal para todo el mundo. El gobierno español hizo lo mismo ya desde el principio, estableció un tribunal que nosotros no aceptamos porque si es algo de conciencia, una razón de conciencia, solamente depende de ti, solamente tú sabes la veracidad y no se puede admitir que nadie por encima te juzgue. En este caso, pues ha habido si es un derecho, como tendría que serlo, pues que haya 100.000 o que haya 200.000 no es nuestro problema. Eh, Ese es problema del gobierno, pero que el gobierno nunca, y también yo creo que incluso el movimiento de sectores de conciencia actualmente no está haciendo suficiente hincapié en lo que tendría que ser la reivindicación de las alternativas a la defensa. Usted desde su cargo como concejal del Grupo Municipal Ciudadanos Más Ecologistas es uno de los concejales más críticos respecto a las obras que se ejecutan en nuestra ciudad. Desde su punto de vista, ¿cuáles son o han sido o están siendo los mayores errores urbanísticos que está cometiendo el Ayuntamiento de Puerto Real? Un diseño o un proyecto puede ser acertado o puede ser equivocado, pero eso no es tan importante como algo que también tendría que tenerse en cuenta a la hora de hacer obras. Primero, es la gente, los ciudadanos, que son los auténticos dueños del pueblo, ¿quieren esas obras o no la quieren? ¿Se les pregunta primero o no se les pregunta? El volumen económico que han supuesto todas las obras que Puerto Real eh, ha realizado en los últimos años, ¿se lo podía permitir Puerto Real o no se lo podía permitir Puerto Real? Esas son cuestiones también que, aunque no tienen que ver con el proyecto, pero hay que considerarlas. De hecho, de otra manera, el Ayuntamiento Nuevo, que es una obra que, como sabes, pues nosotros nos opusimos con todas nuestras fuerzas, no solamente ya porque la estética nos gustara o nos dejara de gustar, sino porque era una inversión de 400 millones, que lo advertimos entonces, que saldría tarde o temprano la trampa por algún sitio, y de hecho ahora la estamos padeciendo. Es decir, en definitiva, Puerto Real creemos que, y no solamente ya un error del alcalde, que le ha gustado hacer grandes obras, como hacían los faraones
del antiguo Egipto, obras, obras, obras para entusiasmar al pueblo, sino también es el pueblo el que ha picado en esta trampa, ha visto o ha creído equivocamente que parece que la felicidad a un pueblo se la dan las grandes obras y eso tarde o temprano tendría que ser gravoso para la economía como ahora ha sucedido. Por lo tanto, el mayor error de las obras es que se han hecho excesivas obras y que se han hecho muchas obras innecesarias. La Plaza de Jesús, todo el mundo lo sabe, pues supuso, no sé si unos 30 millones de pesetas, pero esas 30 millones de pesetas que no eran necesarios intervenir en esta plaza, pues podríamos hoy disponer de ellos, aunque los pagara la Junta de Andalucía, que al final es dinero, podrían haberse destinado a cosas mucho más importantes. El Paseo de las Canteras, pues el Paseo de las Canteras ahora mismo está las obras haciéndose, pero en el año 85 me parece que fue, eh, hace ya bastantes años, cuando estábamos en el grupo de ecologistas Pino Gordo, le pedimos al alcalde que no cometiera la barbaridad de cambiar aquellos árboles, porque aquello era el principio de una historia que todavía no ha terminado y que al final nos va a costar 120 millones de pesetas, porque entre cambiar los eucaliptos, las primeras obras que han estado más de un año paralizadas y ahora las que se reanudan, al final ya ajustaremos las cuentas, ya verás cómo supera los 120 millones de pesetas en total. Por lo tanto, podría estar el pueblo perfectamente igual que como estaba aquel paseo, no se hubiera hecho esa obra y ahora tendríamos 120 millones de pesetas más y toda una generación de chavales que hoy pueden tener 17 y 18 años no han conocido jamás el paseo. Es decir, no solamente ya importa que si el diseño al final te va a gustar a ti o me va a gustar a mí, nos gusta o no nos gusta, sino que son implicaciones económicas las que tiene y toda una población que se ha estado perjudicando, ya digo que durante generaciones. Ahora mismo estamos entrampados y es por el exceso de obras que hemos hecho. Y la gente se equivocó con Barroso al creer que podíamos tirar la casa por la ventana y ahí está que tenemos muchísimos proyectos que no se ejecutan porque el ayuntamiento está entrampado hasta la ceja, hasta la coronilla. Usted, cuando el proyecto del nuevo ayuntamiento, junto con su grupo, protestó de una forma bastante original, haciendo un corte de pelo frente a lo que iba a ser el nuevo ayuntamiento. Prometieron entonces, creo recordar, que los mechones que se habían cortado lo iban a tirar en el patio del ayuntamiento cuando este se inaugurara. Sí, ¿Llevó usted eso a efecto? no, bueno, yo eso podría ser una anécdota, efectivamente. Bueno, te puntualizo. El grupo ecologista Pino Gordo estaba integrado por muy pocas personas. Y en determinadas ocasiones, a lo largo de estos años, habíamos convocado a otra serie de organizaciones sindicales, partidos, asociaciones de vecinos para unirnos en determinadas causas. Así, por ejemplo, pues se hizo en una ocasión lo que se llamó el foro de debate, que estaba ahí desde la CNT hasta el Partido Popular y asociaciones de vecinos y demás, y tratamos de conseguir que el ayuntamiento contara con los vecinos, porque al final el alcalde y los concejales no tienen que ser más que unos coordinadores de las voluntades populares. Se hizo entonces la coordinadora ciudadana que se centraba en la lucha contra el campo de gol que no se hiciera y la urbanización de lujo en la Zarza y que no se hiciera aquel ayuntamiento. Pero aquellas dos causas, aquellos dos motivos eran por centrarnos en dos, pero habría muchas más. Y a eso se colgaba también otras reivindicaciones como el derecho de los ciudadanos a estar informados, el derecho de los ciudadanos a participar en la vida pública, cosa que no se atendía. Entonces quiero decir que aquella no era nuestro grupo, sino era toda la coordinadora ciudadana la que estuvo haciendo aquella oposición a ese proyecto que al final del tiempo nos ha dado la razón. El ayuntamiento no gusta a nadie y perdimos la oportunidad de que ahí hubiera habido un puertecito. Puesto que le entendíamos que era una tomadura de pelo, cuando después surgió la candidatura a Ciudadanos y Ecologistas, bueno, mientras todos los partidos hacían una presentación seria y demás, nosotros por darle un aspecto un tanto lúdico hicimos aquello de cortarnos el pelo, pero una cosa simbólica, es decir, esto ha sido una tomadura de pelo. Tampoco es que tampoco es que conviniera hacer excesivos numeritos de este tipo que pareciera que estamos haciendo payasada, es decir, estamos haciendo una cosa seria, pero que alguien, como en este caso el alcalde, y los partidos que lo apoyaron estaban cachondeándose o tomándole el pelo a la población. Nosotros hicimos aquello. Después el ayuntamiento es que no se ha inaugurado. Y si se hubieran inaugurado, no sé ya si tenía sentido el que llevara los pelos, ¿no? Porque eso es, ya te digo, una broma, es una anécdota. También me cuestioné, yo como ahora salgo de concejal y tengo que entrar en el ayuntamiento, incluso tengo allí un despacho que tanto critiqué y que no me gustaba. ¿Pero qué voy a hacer? Tengo que atender a la gente, me voy a quedar en la calle. De hecho, también me he ido a la calle a estar más cerca de los ciudadanos. Pero vamos, aquello de los pelos
no creo que fuera una cosa fundamental. Sí, fue un hecho anecdótico. Una especie de crítica jocosa por quitarle un tanto de acritud a la política que a veces, no por nuestra parte, pero sí por quien gobierna este pueblo, es a veces excesivamente agria e insultante, ¿no? Cosa con lo que nosotros no estamos de acuerdo. Usted, Luis, se ha quejado en múltiples ocasiones de la escasa o nula participación ciudadana que prima en nuestro ayuntamiento. Eh, ¿Cómo ve usted? ¿Ha mejorado ese tema desde que usted está en el ayuntamiento? No, ¿Ha ganado usted esa batalla? esa es una batalla perdida, no es que la tenga yo, sino que la tiene el pueblo de Puerto Real desde que hace 17 años José Antonio Barroso accedió a la alcaldía. Hay muchas maneras de entender la política, o hay muchos modos de que los políticos entiendan cuál es su labor. De la manera paternalista, que tiene que ver con los modos dictatoriales, de que el político lo sabe todo, tiene soluciones para todo y el pueblo es tonto, no sabe nada y tiene que estar permanentemente hipnotizado con el poder, ensalzándolo y tiene a los políticos en unos pedestales. Y hay otra manera de entender la política, que es que quien tiene que ser dueño protagonista de la vida de la ciudad son los propios vecinos. En este caso, el político no es más que un coordinador, no es un jefe que ordena y manda, no es un sabio que lo sabe todo, sino al contrario, una persona que tiene que recoger las iniciativas de los ciudadanos. Por lo tanto, la participación ciudadana, que no es una cosa que exijamos nosotros, eso está ya inventado y está incluso regulado por las leyes, tendría que consistir en que el ayuntamiento establece canales para que los vecinos participen. Eso nunca ha sido así. Por ejemplo, se iba a hacer en aquel caso el campo de golo del ayuntamiento. Nosotros decimos, ¿de quién es el pueblo? ¿Barroso es tuyo? No, es nuestro, es de todos. Los vecinos se están manifestando aquí, hay 2000 y pico de firmas, 2500 que dicen que no, por lo tanto esto no se hace, tú tienes que atenderte a lo que la voluntad quiere. Y si estas firmas no te son válidas, pulsa tú la opinión del pueblo. ¿Y sabes qué hicieron? Que hicieron una encuesta, que preguntaron a la gente que si querían o no querían ese edificio. Y la gente dijo que no, y esa encuesta la silenciaron, que además fue pagada con dinero público y nunca la han enseñado. Y yo estoy harto de pedirlo, y tú lo sabes porque hasta en el último pleno estoy pidiendo que dónde está la encuesta, no se nos ofrece en su totalidad. Es decir, la participación ciudadana no existe. Barroso se presentó a las elecciones, la legislatura anterior, con una candidatura que era Izquierda Unida, a la que ha vuelto ahora, consecuencia por la que Izquierda Unida se han ido todos, haciendo un gesto que yo creo que es plausible y hay que quitarse el sombrero ante de su actitud. Pero lo fundamental, y eso lo explicó Julio Anguita aquí en el Teatro Principal, lo fundamental de la política de izquierda era la participación ciudadana y el lema, yo conservo los carteles que se pegaron aquí, con la foto de Barroso y el lema abajo, participación ciudadana. Dicho de otra manera, esto no es una dictadura, los ciudadanos mandan. Eso aquí ha sido mentira, totalmente mentira. Y de hecho, incluso, y lo grave es que pasa desapercibido. Había un concejal de participación ciudadana que era Antonio Romero, no hizo absolutamente nada durante estos 2 años y hace unos meses el alcalde lo quitó, no ha dado explicaciones. José Manuel Domínguez Gajete, que fue concejal de participación ciudadana en la legislatura anterior, acudió un día a la reunión de la coordinadora ciudadana y ese mismo día el alcalde lo expulsó. Por lo tanto, aquí todo lo que huela participación, a que el pueblo hable y diga, eso es algo que teme José Antonio Barroso, porque, lamentablemente, no él en su persona, sino la actitud política que tiene es dictatorial. La actitud dictatorial es contradictoria, está en las antípodas de lo que es un modo de política en los que los ciudadanos tengan la primera y la última palabra. Usted ha acusado también en repetidas ocasiones a José Antonio Barroso de secuestrar la democracia. Claro, evidentemente. Eh, los derechos, en un Estado de Derecho son universales. Eso quiere decir que existen para todo el mundo. No puede ser, por ejemplo, que un derecho lo tengan las mujeres y no los hombres, o los que viven en Cádiz y no en Sevilla. Los derechos pertenecen a todos. Entonces, el derecho a la información en las democracias es algo que tienen adquirido los ciudadanos. Después se regulan distintos niveles de acceso a la información. Tú como ciudadano normal de a pie tienes derecho a que el ayuntamiento te abra las puertas a todos los documentos. Si no hay nada que temer, no hay nada que ocultar y en realidad los administradores, tanto el alcalde como los concejales, estamos administrando el dinero de todos los documentos de todos, pues todo tiene que ser transparente. Eso también lo dice Izquierda Unida, cosa que ellos no cumplen. No sé cómo le han admitido que entre. Por lo tanto, yo voy a ver una documentación y se me niega.
ejemplo, cuando el monumento famoso aquel se iba a hacer, había unos pactos firmados y demás, yo quiero verlo. Bueno, te decía que hay una diferencia. Yo como concejal tengo más admitido ese derecho que los ciudadanos, porque no puedo ejercer mi labor de concejal diaria, pronunciarme sobre los temas, si no puedo ver los documentos previamente. Pues tanto ni a los ciudadanos de a pie como ni a los concejales se nos da una facilidad, al contrario, se me ponen cortapisas. Y cuando yo pido un documento una y otra y otra y otra vez, pues llega un momento en que me canso. Y ha llegado ya un momento de desesperación en el que he ido, cosa que no me gusta, pero he ido al defensor del pueblo a ver si consigue que mi derecho se me respete. Por lo tanto, ni los ciudadanos se enteran realmente de lo que pasa en el ayuntamiento, ni a los ciudadanos se les recibe. Cuando la coordinadora ciudadana fue que ha recogido 7.000 firmas, 8.000 firmas y llama a la puerta del ayuntamiento y dice queremos hablar y no se les abre las puertas, esto no tiene nada que ver con una democracia. Recientemente, hace unos días, los trabajadores o las asociaciones de vecinos con el conflicto de Trancela, independientemente de quien tenga razón, los vecinos van allí y quieren que se les reciba, dice no te recibimos. Por lo tanto, se hace una política totalmente de espalda a los ciudadanos. Es como si el alcalde fuera el dueño del cortijo, el dueño de la ciudad, y los demás tenemos que rendirle pleitesía. Eso no puede ser. Eso no tiene que ver con una democracia auténtica. ¿Se considera usted abanderado de causas perdidas? Yo no me considero abanderado de nada, pero sí es cierto que la causa en la que he estado siempre metido de alguna manera, pues han sido causas marginales y siempre me ha tocado bailar con las más feas, es decir, he sido de los perdedores. Pero siempre todo aquel que ha estado luchando por una utopía, por una sociedad diferente, sabe que a eso se arriesga. Son muy pocos los que consiguen salirse con la suya en la sociedad, pero la sociedad solamente avanza a base de que personas pasan por ese padecimiento, digámoslo así. Cuando en la primera causa en la que yo he estado militando, que es la causa del pacifismo, del antimilitarismo, pues para mí era una locura meterme, decir me niego a ir al ejército, pero sin embargo, el haberme dedicado unos años a aquello casi en su totalidad y dejé por eso a mi familia y a mis estudios y toda mi vida particular, pues a mí me resulta bastante gratificante porque ahora hay más de 100.000 objetores y esto es un avance hacia un mundo desmilitarizado y en paz. Y ahora mismo, pues llevamos muchos años en Puerto Real. La última experiencia es dentro del ayuntamiento. Antes lo hicimos desde fuera. Pues yo reclamo las libertades, la transparencia total, que a los ciudadanos sean los auténticos artífices de la vida pública, que el dinero no se despilfarre, que se atiendan primero a las necesidades a las personas que más necesidades tienen y que los lujos se paralicen y se pospongan, que seamos solidarios con los de dentro, con los de fuera. Esos son para mí ideales, pero hasta ahora efectivamente son causas perdidas, pero si tú no luchas por ello, más perdida está todavía la causa. Es decir, sí, ciertamente de alguna manera siempre hemos estado en el bando perdedor, pero solamente se conseguirá una victoria persistiendo. Lo que pasa es que no siempre se tiene fuerza de voluntad y coraje para aguantar. A veces hay momentos de desilusión y te cansas, como yo personalmente en los años que llevo de concejal, en estos 3 años ya casi, ha habido momentos en que me he hartado y que he estado tentado de tirar la toalla y he dicho, pues me voy y abandono. ¿Es usted bohemio? Pues puede que sí, no lo sé, posiblemente. ¿Está Luis Pérez tal vez abandonando un poco el ecologismo para dedicarse más a la política y concretamente al urbanismo? Bueno, dices, está abandonando el ecologismo para dedicarse a la política. Es que esa pregunta yo creo que no es correcta, porque para mí política y ecologismo y urbanismo es una misma cosa. Incluso yo creo que hay gente que dice, a mí yo no entiendo de política, a mí no me interesa la política. Yo creo que la política lo es todo. La palabra política o la polis, palabra griega, significa ciudad y todo lo que concierne a la ciudad es política. Hay grupos de animales que se organizan, las hormigas en un hormiguero o las abejas en un panal y tienen una organización. Las sociedades humanas se organizan también y la organización de la ciudad, la organización de la vida pública, esa es la política. Por lo tanto, en realidad todo es política, tanto el que la hace como el que no la hace, pero por omisión está apoyando a quienes dirigen la ciudad. Por lo tanto, dentro de la política entra todo. Precisamente nosotros cuando hicimos esta candidatura, se llama Ciudadanos y Ecologistas, escritos Ciudadanos más Ecologistas, queríamos en ese binomio
decir de alguna manera gráficamente que tanto lo que concierne a la ecología como la segunda palabra, ciudadanos, ahí lo englobábamos todo. Los ecologistas, los movimientos ecologistas, normalmente algunas veces pues algunos se dedican más al naturalismo, otros expresamente a las cuestiones del medio ambiente, pero nosotros creíamos que una cosa no se puede separar de lo otro. Es decir, si por ejemplo los bosques se exterminan, eso no solamente afecta al medio ambiente, afecta también a la economía, afecta también al urbanismo. Luego, una cosa no se puede separar. Cierto es que, puesto que yo soy un concejal que, que además de un grupo municipal de uno solo, resulta raro, si el grupo municipal, pero solamente de un concejal, me tengo que ocupar de todo. Entonces, en la medida que aquí hay otros grupos ecologistas, está Salgorda, por otra parte está Algaira, pues bueno, pues ellos se centran más expresamente en cuestiones medioambientales, mientras que yo a lo mejor estoy también atendiendo pues el problema del puente del Trocadero o las casas que están en mal estado o asuntos urbanísticos, un poco de todo, ¿no? ¿Se considera usted un urbanista frustrado? Eh, no, y sí, o sea, yo puedo, eh, eso en alguna ocasión me lo dijo el alcalde cuando, a modo de insulto, puede decir. Yo no lo he hecho como insulto, Ya, está ya, claro. ya, ya, pero él posiblemente sí. Si tú eres un arquitecto frustrado cuando estaba proponiendo una idea, un proyecto que lo publicó el Diario de Cádiz, al ayuntamiento se le puede hacer un piso arriba, incluso casi pintado los planos, o aquí en el Varadero, en el muelle, se puede hacer un puerto, y interpretaba que los ciudadanos no tienen que meterse en camisas de once varas y no tienen por qué hacer este tipo de propuestas. Es verdad que nosotros a veces presentamos proyectos concretos como, pero de todas maneras, esto no está improvisado. Cuando hemos hecho algún tipo de propuestas así, pues yo he consultado, al menos, por ejemplo, con aquella propuesta del ayuntamiento, con 4 arquitectos diferentes y con 2 aparejadores. No creas que estamos improvisando. Pero ese extrañarse de que los ciudadanos hagan propuestas así solamente viene de quienes se creen únicos. Y yo creo que en Puerto Real hay mucha gente, tanto jóvenes delineantes, jóvenes estudiantes, gente adulta, que tiene capacidad para decir, yo quiero que la plaza sea así, que la calle sea así, porque en definitiva es nuestro pueblo. Pero el ser un arquitecto frustrado como un urbanista, en cualquier caso no sería un defecto, podría ser una virtud. Yo personalmente tengo casi afición por todo y el urbanismo es cierto que me atrae, como también la arquitectura, como también la música, como también muchas cosas que por desgracia no puedes abarcar todo. ¿Cómo subsiste? ¿De qué vive Luis Pérez? Pues cuando yo estaba, como tú dijiste antes de la presentación, estudiando periodismo y hacía mis colaboraciones cuando estaba en Madrid, pero lo dejé y me dediqué a montármelo por mi cuenta. Y entonces pues voy alternando trabajos de cerámica, de marquetería y de fotografía. Con la fotografía pues he estado recorriendo toda España por ferias y fiestas. eh, y voy así alternando. Cuando he estado en el último año, los últimos años que estoy en el ayuntamiento, pues por una decisión personal, un tanto difícil de creer o de entender por mucha gente, pues me está repercutiendo negativamente en mi trabajo personal y casi me estoy dedicando a un nivel al ayuntamiento que casi no me lo puedo permitir, porque me está perjudicando en mi propio trabajo. Pero bueno, en definitiva, voy combinando estas 3 áreas de la fotografía, la marquetería y la cerámica para ir subsistiendo. Y la política me está ocupando excesivo tiempo. Las 50.000 pesetas que el ayuntamiento da a cada grupo, por cada concejal, prácticamente estoy viviendo de ese dinero y pago también ahí los gastos de los grupos, pero es una decisión personal. Con ese dinero evidentemente no se puede subsistir, pero yo me he hecho un compromiso y de momento estoy llevándolo para adelante como puedo. Para terminar, Luis, ¿va Ciudadanos más Ecologista a presentarse a las próximas elecciones municipales? Pues queda un año y el tiempo lo dirá, posiblemente sí. Una vez que estás metido dentro, pues ves que por un lado las posibilidades de cambiar la sociedad para bien son escasas. Ya te digo que en determinados momentos de esta legislatura he estado muy harto,
porque estás haciendo un trabajo muy arduo, muy fuerte y se quema, se pierde en el aire porque te chocas contra un muro, contra un ayuntamiento dirigido por un alcalde, unos concejales que no aceptan nada. Y por lo tanto a veces dices, no merece la pena perder tu tiempo y seguir luchando. Pero por otra parte, pues veo que este pueblo tiene muchas posibilidades de mejorar. Hay muchas cosas que hacer, hay muchos chavales que no tienen absolutamente nada, oportunidades, hay muchísimas familias que no tienen vivienda y a mí me mueve el seguir en esto, para lo cual habría que modificar totalmente esta política de lujo y de despilfarro y conseguir que mucha gente que está padeciendo en Puerto Real no siga padeciendo. Por lo tanto, estoy entre la espada y la pared, pero de aquí a un año se sabrá. Yo de momento te diría que así como hubo unos meses en que abandoné la toalla y no tenía fuerza para seguir, ahora tengo bastante fuerza para luchar contra lo que haya que luchar y seguir adelante. Yo pienso de momento que sí, pero vamos, hay un año y pico por delante que ya se verá. Bien, hemos llegado al término de nuestro programa de hoy, que tuvo como invitado a un joven político de nuestra ciudad, un hombre que es indiscutiblemente un batallador incansable, que abandera muchísimas veces unas causas perdidas de antemano, pero que pone por la defensa y la mejora de su ciudad todo el empeño de que es capaz. Una persona un tanto Quijote que lucha y admite que seguirá luchando por el bienestar de este pueblo y de sus ciudadanos. Buenas noches, les espero el próximo martes.